tema de la predicación es levantándose una generación de edificadores. Levantándose una generación de edificadores. Busquemos Nehemías, capítulo 1. Vamos a irnos a Nehemías, capítulo 1. Veamos ahí el versículo del 1 al 3. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas al fuego. Está aquí una situación en donde Nehemías, bueno, el libro de Nehemías es un libro muy interesante, que es bueno estudiarlo porque es un libro sobre liderazgo tremendo. Incluso es estudiado dentro del área secular, lo estudian en liderazgo, ¿verdad? Por la forma como Nehemías llevó esta gran obra. Pero yo creo que Dios tiene cosas grandes y que Dios pone cosas grandes en los corazones. ¿Cuántos creen eso? O sea, las obras que Dios pone o los deseos de Dios no son pequeños. Dios no pone deseos como una tiendita, ¿verdad? Ahí vende tomatitos. No, Dios tiene cosas grandes. El problema somos nosotros, en nuestra mente. Pero Dios, hermano, como decía Catherine Kuhlman a su grupo de cuando ella estuvo viva aquí en la tierra, ella les decía: piensen en grande, sueñen en grande, hagan cosas grandes, les decía, porque nuestro Dios es grande. Amén. No podemos entonces hacer una obra pequeña porque Dios es grande. Nehemías se encuentra entonces aquí pidiendo un reporte porque Nehemías es judío. Entonces Nehemías se interesa por su pueblo. El corazón de Nehemías es un corazón que está, podríamos decir, dentro de la obra de Dios en su pueblo. Israel en esta etapa de su vida había pasado una situación bien difícil, porque Israel había sido, primero se había dividido, ¿verdad?, en las 10 tribus del norte y en 2 tribus del sur. Y entonces los asirios habían venido, habían destruido las tribus del norte, las 10 tribus del norte. Y luego las 2 tribus las del sur, es decir, Judá, había sido también, los babilonios habían venido a conquistar al pueblo judío. Y se lo habían, hermano, como decimos, terminado. Vamos a irnos aquí al segundo libro de Crónicas y luego volvemos a Nehemías. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Para poder entender un poco el trasfondo histórico que estaba viviendo el pueblo, versículo 18. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Recordemos que Nabucodonosor estaba en todo esto. Y quemaron, vea el versículo 19, la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. O sea que había venido, hermano, esta invasión de Babilonia y había destruido al pueblo. Lo había terminado, habían quemado, habían dejado al pueblo en afrenta. No era una situación fácil, no era como lo que vivimos ahora, ¿verdad? Aquí los desánimos de los hermanos no son nada comparación con esto que vivieron el pueblo de Israel, porque ellos fueron quitados de sus familias, ¿verdad? Y fueron llevados cautivos a Babilonia. Entonces su ciudad quedó destruida completamente, quedó totalmente destruida. Y entonces el pueblo ahí se encuentra en una situación bien tremenda. Y yo quiero que nos metamos en la historia para poder comprender, ¿verdad?, lo que es reedificar.
porque reedificar no es fácil. Venir a quitar una fortaleza de años no es fácil. Solo el Señor puede hacerlo a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Pero esto solo se logra cuando la gente es expuesta a la palabra y cuando la gente se somete al señorío de Dios. Entonces la gente cambia. Porque aquí estaba, hermano, una situación difícil y yo digo, bueno, solo Dios puede mover el corazón de un hombre para ir a reedificar una ciudad completamente destruida. Si aún en nuestra casa, cuando vemos un desorden, pensamos en cómo, y por dónde empiezo, dice uno, ¿verdad? Porque es tremendo cuando hay una destrucción o cuando, por ejemplo, han venido tornados en los Estados Unidos, ¿verdad? Y quedan totalmente las casas destruidas en el suelo y la gente llorando, porque eso es tremendo. Entonces aquí el pueblo, ni nos imaginamos todo lo que pudo haber acontecido. Veamos el Salmo 137. Salmo número 137, porque este salmo muestra este momento justo del cual estoy hablando. Salmo 137. No era una situación fácil, era una situación difícil la que el pueblo estaba atravesando en este momento. Junto a los ríos de Babilonia, dice, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, dice. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y ellos respondieron, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Ellos habían, hermano, estaban prácticamente siendo esclavos nuevamente, así como habían sido esclavos en Egipto. Israel ha pasado, hermano, los judíos han pasado por situaciones difíciles. Recuerden lo que pasó con Hitler, ¿verdad? La situación del pueblo judío, cuando ellos regresan a su ciudad, encuentran nada. O sea, yo leí un reportaje de un judío que regresó después, ¿verdad? De estos lugares que los llevaban. Y entonces llega y no tiene negocio, no tiene casa, no tiene nada, porque los han destruido. El mismo enemigo el mismo diablo ha levantado enemigos en contra del pueblo de Israel. Y entonces aquí están ellos. Y se me hace que era como una burla. Vaya, canten. Es como que alguien le diga, vaya, canta ahora que tenés ahí problemas, que estás enfermo, y tanto que vas a la iglesia, le dicen a uno, ¿verdad? Y es como una burla, cantá pues, vaya, cantá, ¿verdad? Y está la situación difícil, ¿por qué? Otra forma de verlo y que me daba luz a mí aquí era el hecho que cuando nosotros, o una persona, o un creyente está en esclavitud, no puede alabar a Dios, ¿verdad? Y entonces el pecado de las personas hace que estas personas no alaben a Dios. Entonces no se levanta una verdadera adoración, una verdadera alabanza en medio del pueblo. El Señor dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Pero si el pueblo viene en pecado, hermano, ¿cómo pues? Por más que uno grite y les diga, canten y levanta. El pecado ata, el pecado limita, el pecado lo hace a usted que no levante ni las manos para alabar a Dios. Entonces el pueblo estaba en una situación de oprobio, el pueblo estaba en una situación dura, difícil, ¿verdad? No estaban en su tierra. Los israelitas son muy, ellos saben que Dios los va a volver a su tierra. Y ellos siempre tienen esa expectativa porque Dios les ha prometido la tierra a ellos. Y entonces están aquí el pueblo, ¿verdad? Y no tiene gozo, no tiene paz. Ahorita todavía ellos están cautivos, pero Dios nunca se olvidó de su pueblo. Dios siempre ha tenido cuidado del pueblo de Israel, así como ha tenido cuidado de nosotros. Dios nunca se ha olvidado de nosotros, ni nunca se olvidará. Y aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, dice la palabra, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Y aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. No te olvidarás de mí. Amén. Entonces el Señor no se olvida de nosotros, aunque estemos en el desierto, aunque estemos cautivos, podíamos decir. El pueblo de Israel entonces está cautivo ahí, pero Dios no se ha olvidado de ellos. Volvámonos al segundo libro de Crónicas, en el capítulo 36 siempre. Segundo de Crónicas, capítulo 36. Verso 22.
Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. Vea, Dios levanta a este hombre. Ciro no era creyente. Ciro no era del pueblo de Israel así consagrado. No, porque para Dios, hermano, él puede usar a cualquier persona para bendecirlo a usted. ¿Cuántos creen eso? Dios usa a los impíos, nos bendicen. Ahí nos dan, más te voy a dar esto, más te voy a regalar esto. Yo lo he vivido, hermano. Gente que no conoce al Señor me ha bendecido a mí. ¿Por qué? Porque Dios mueve el corazón del rey, dice su palabra. Todo lo que él quiere, lo inclina. Y Ciro viene y se preocupa por Israel. Imagínense las cosas que Dios hace, hermano. Dios puede levantar cualquier hermano, hasta las piedras, pues, para ayudarle a uno. Porque él es poderoso. Un animal ha hablado, muchos animales han hablado. Y porque Dios es poderoso, para él no hay nada imposible. Y los médicos y todos se quedan ahí, los veterinarios andan, ay, ¿cómo puedo hablar, hermano? Y ahí pensando. Porque Dios es grande, hermano. Nuestro Dios es grande. Levanta a este hombre y le dice: llévame a mi pueblo para allá, para Jerusalén otra vez, ¿verdad? Pero el pueblo no venía alegre, como muchos vienen los domingos. No venía muy alegre el pueblo, venía todo apesadumbrado, con problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no iban a encontrar ni casa ni nada. Imagínense llegar a un lugar y no hallar casa y no hallar nada. Es tremendo, pues. Y ver la protección de una ciudad destruida completamente, saqueada, el oro, la plata, todos los utensilios de la casa de Dios se habían robado. Y entonces el pueblo regresa a su lugar, ¿verdad? Y se le llama históricamente el segundo éxodo, porque ellos vuelven otra vez a su tierra. Y entonces, pero ahí Dios está trabajando un plan precioso con Nehemías. Dios está levantando a Nehemías y Dios está poniendo en el corazón de Nehemías que él iba a edificar los muros de Jerusalén. Y vean cómo Dios trabaja. Dios siempre está trabajando. Lo que pasa es que nosotros vemos solo un panorama de nuestra situación. Pero Dios allá se está moviendo ya. ¿Cuántos creen eso? Dios ya se está moviendo mientras usted está adorando aquí. Dios se está moviendo allá para resolverle a usted y para bendecirlo a usted, para bendecirnos a nosotros. Amén. Entonces estaba allí Nehemías orando, ¿verdad? Preguntando por su pueblo en Nehemías. Volvamos a Nehemías. Y entonces se le da el reporte de que están mal, ¿verdad? Ellos están mal, están en gran mal y afrenta, es decir, y su ciudad está destruida, sus muros están destruidos. Su protección ha sido quitada, es decir, los muros han sido quitados. Verso 4, Nehemías 1. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Vea, él está entonces reconociendo el pecado del pueblo, porque las cosas no vienen así por así, hermano. La escasez no viene así por así. La enfermedad muchas veces ha tenido un trasfondo atrás. Algunas veces, no siempre. Algunas veces puede ser un ataque directo del enemigo, ¿verdad? Pero a veces el pueblo está caminando no en toda la verdad de la palabra. Porque Dios nos habla siempre, ¿verdad? Él no está, ¿verdad? Da. Y uno, no, si es que no me va a alcanzar, dice uno, ay, solo voy a dar esto. Y el Espíritu Santo ahí moviéndonos hacia ayudar.
Somos una generación que tiene tanta tecnología y tanta comunicación, pero somos indiferentes. Hoy nos basamos en mensajes. ¿Se ha fijado? Que antes hablábamos, por lo menos hoy oíamos la voz de la persona. Hoy no, vas a llegar. No voy a llegar. Pues sí, salud. Una carita y ya, salud. Antes yo me acuerdo, uno escuchaba la voz de las personas, ¿verdad? Y a pesar de tener tanta tecnología en nuestras manos, la gente es indiferente. No somos una iglesia llena de amor y de misericordia. Y no diga amén si quiere, no diga amén. No hay problema. Estoy hablando en términos generales, no solo de esta congregación. No, estoy hablando en términos generales. El amor de muchos se enfriará, dice la palabra. Y eso está aconteciendo. No, podemos ver la injusticia, podemos ver la necesidad y no nos movemos. Y entonces está este hombre aquí completamente con un corazón cambiado diferente, hermano. O sea, viendo la necesidad del hermano, pues. Aquí podemos estudiar la vida de Nehemías, pero lo que nos interesa es trasladar esto a nuestros tiempos, a nuestros días. Y si quiero ser un poquito más específica, al CCF. O al año que estamos viviendo, en El Salvador. Ver la necesidad de mi hermano y en qué puedo ayudar. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Verdad? No, ¿verdad? Pobrecito, y el hermano. ¿Quién? El hermano aquel. Sí, pobrecito, el hermano. Entonces, Nehemías no, cambia totalmente. Nehemías tiene el corazón de Dios aquí. Porque él está de copero delante del rey. Él no necesita ir a gastarse ahí, a trabajar. No, si él tiene su sueldo ahí, él está al lado del rey. Era de los coperos, era un trabajo difícil porque él tenía que probar la comida del rey, el vino del rey, antes que el rey lo tomara. Y si moría, pues moría él primero. Pero el rey no le pasaba nada, era como un protector para el rey. Pero también había una relación íntima, una relación cercana entre el copero y el rey. Entonces, pero Nehemías está en el palacio, hermano. Nehemías no necesita ir allá, pero Dios le pone ese deseo, ese corazón ahí. Cuando él se da cuenta, probablemente él había oído de Babilonia y de todo esto, pero él se da cuenta que su pueblo necesita levantarse. Y muchas veces, hermano, así está la condición de la iglesia. Y dice la palabra en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Porque el conocimiento alumbra, el conocimiento levanta. Cuando usted se da cuenta que usted tiene autoridad, hermano, usted no es el mismo. Cuando usted se da cuenta que usted puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo, usted ya no es la misma. Amén. Entonces, cuando yo me di cuenta y empecé a recibir todo esto de prosperidad, no, hermano, esto era tremendo para mí, porque yo venía de una iglesia donde no se predicaba toda la palabra completa, pues. Entonces, los mandamientos del Señor alumbran el camino, alumbran los ojos, y uno puede caminar en victoria. Entonces Él está ahí, ¿verdad? En la brecha intercediendo. Sí, hemos pecado, hemos fallado. ¿Cuánto, hermano? Nosotros podemos ver algunas cosas dentro de la iglesia que como que no caminan. Examinémonos porque probablemente hay algo que yo estoy haciendo mal, o probablemente hay algo que yo no estoy haciendo, o probablemente sus manos pueden servir para ayudar, o probablemente usted es la persona indicada para hacer ese trabajo que nadie quiere hacer, o que nadie ha visto, y usted, Dios le ilumina y tú vas a hacer. Entonces, Nehemías se levanta como un edificador. Nehemías era un copero y luego es un constructor y después termina siendo gobernador. Porque él era un hombre que tenía la sabiduría de Dios. No vamos a estudiar, por supuesto, todo el libro, pero sí lo que yo quiero enfocar esta noche, y Dios ya me llevó por ahí. Yo me quería salir por otra tangente, pero Dios me llevó a donde vamos a ir a aterrizar, ¿verdad? Porque yo no quería irme por ese lado, pero es importante lo que vamos a oír ahora, es porque Dios quiere que lo oigamos, ¿verdad? Y entonces él le recuerda a Dios la palabra. Vemos el versículo 8.
Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Entonces él le recuerda al Señor, hermano, la misericordia, ¿verdad? Y él le dice: tú dijiste que si nosotros nos volvíamos a ti, tú nos ibas a perdonar, porque el pueblo siempre cometía cosas, ¿verdad? Agravio. El pueblo se iba tras la idolatría. O sea, el hecho de que hayan sido saqueados y hayan sido conquistados por los asirios y todos estos pueblos, hermanos, no fue en vano, era porque el pueblo se apartaba del Señor. El hecho de que los creyentes padezcamos muchas veces es porque nos hemos apartado del Señor, es porque hemos dejado los mandamientos, es porque hemos dejado de orar, hermano. Y a veces con una necesidad apremiante, y a veces con una necesidad fuerte, y no clamamos, no oramos. Entonces no vengamos a decir que Dios, ¿verdad? Dios aquí, no, hermano, es culpa nuestra. Porque la voluntad de Dios, cuando yo leo la palabra, siempre ha sido, imagínense que un verso dice: no quitará el bien a los que andan en integridad. No quitará el bien, imagínense, hermano. Cuando yo leí ese verso, no quitará el bien. O sea, siempre usted va a tener bien si anda en integridad. Aunque los demás no lo vean, pero usted cuando está solo y está delante del Señor allí, usted camina en integridad. Y eso es valioso para el Señor, fíjese. Porque está bien cuando nos ven, no, en la iglesia, pero allá afuera, pero con los amigos, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo hablamos? Y entonces Él está aquí recordándole al Señor, ¿verdad? Que Él ha prometido tener misericordia del pueblo. En el verso último, el verso 11, podemos ver el corazón de Nehemías. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento, tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vea, esta frase que dice: quienes desean reverenciar tu nombre. Allí yo puedo ver el corazón de Nehemías en sinceridad. Él está diciendo: Nehemías, yo lo que quiero es reverenciar tu nombre, es honrarte. Yo lo que quiero es honrarte con lo que yo voy a hacer. Entonces Dios ya había puesto en el corazón de Nehemías: tú vas a ir y tú vas a hacer esta obra. O sea, probablemente Nehemías, pienso yo, ya tenía una capacidad un poquito ahí sobre esa área de liderazgo, ¿verdad? Porque eso también podemos ver las habilidades de cada quien. Entonces, pero imagínense, hermano, que Nehemías todavía planifica el tiempo que se iba a tardar. Es impresionante, porque Nehemías planifica aún hasta la madera que iba a ocupar. Él tenía un plan de trabajo. Él no se tiró a la deriva a dar golpes al aire, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? No, él tenía un plan de trabajo. Esto es lo que yo voy a hacer. Y Dios le había dado ese plan de trabajo. Y él, hermano, le pide al rey que hallar gracia delante de él, y le pide toda esta madera. Y solo me recordé que el hermano Gustavo me estaba comentando de una madera que le regalaron para la casa. Y me acordé de Nehemías ahí, ¿verdad? Porque él había pedido madera y llevó madera de la buena, de cedro, de la que ya casi no se ve hoy, solo el pino, ¿verdad? Ese que se pica. Pero la madera buena es el cedro, ¿verdad? Y el otro, ¿cómo se llama la otra madera? Conacaste, no sé si es buena, pero sí, son buenas maderas que antes se hacían los muebles así. Entonces, pero él pide madera buena. Él tenía ya el plan, o sea, era un ingeniero, pues, ¿verdad? Era un ingeniero, porque él planificó la construcción de los muros, hermano. Es algo maravilloso. Cómo Dios puede capacitar a una persona. Cómo Dios puede levantar a una persona. Dice la palabra que Él nos hace ministros competentes. O sea, Dios no es un Dios, hermano, así mediocre.
No, ay, dale, ay, ¿cómo podás hacer la obra? No, Dios es un Dios perfecto. Dios es un Dios perfecto y pone en nosotros cosas grandes. A veces uno le da miedo las cosas que Dios le pone. Y yo voy a hacer eso, Señor. ¿Sí? ¿Y cómo, Señor? Confía en mí y yo haré. Y solo basta con sentarse, solo basta con planificar, y Dios va dando las ideas, y Dios va dando la estrategia, y Dios va dando el camino. Vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Es Dios, hermano, a través de su Espíritu Santo, capacitándole para una obra grande. Esta obra, hermano, que nosotros hemos estado años y años, esta obra es grande, hermano. Esto no es así nomás. Usted tal vez lo ha visto. Está el SEM. ¿Qué está dando clase? Fulanito. ¿Cuál es? Prosperidad, prosperidad. Y lo ve diferente. Pero aquí, hermano, se está exponiendo una palabra que está cambiando vidas. Lo que pasa es que la iglesia tal vez no ha abrazado la visión. La iglesia no lo ha visto como algo grande porque, pues sí, ¿verdad? Ahí los sábados los hermanos dan clases. No, hermano, si aquí la gente oyera los testimonios de la gente aquí, cambiada. Mire, hermana, me dicen a veces, yo nunca había oído eso. O yo lo había oído, pero atravesado, ¿verdad? Y aquí me lo han arreglado. Entonces, hermano, y de aquí va a salir algo más grande todavía. Porque es como ramas que Dios va haciendo, ¿verdad? En su obra. Pero hay algo importante que yo quiero decirle esta noche. Hay que permanecer. Hay que permanecer porque usted no va a poder ver lo que aquí Dios va a hacer si no permanece aún en la prueba. Porque eso es lo difícil. No, si cuando no hay pruebas, bien galán está uno. Pero cuando hay pruebas, ahí se pone serio. No, yo me voy a la corrida. Pues sí, pero cuando ya los ministerios están grandes. No, si yo fundador. No, si yo estuve con el pastor. Pastor, ¿ya acuerde que yo estaba con usted? ¿Cuál? No estaba. ¿Verdad? Cuando ya ha pasado la prueba, yo creo que nosotros estamos todavía en la prueba. Va a llegar un tiempo que esto va a dar luz, va a salir a luz. Pero hay que permanecer, hermano, y hay que continuar. Nehemías llega a Jerusalén, llega a ver, vamos a ir al capítulo 2, porque si no el tiempo no nos va a alcanzar para todo. Capítulo 2, verso 11, después que él pide pues la madera y todo para ir a reconstruir. Llegué pues a Jerusalén después de estar ahí 3 días, dice. Verso 12. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Es decir, él solo andaba ahí inspeccionando la situación. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Entonces Nehemías da una inspección rápida, podríamos decir, o una inspección general. Es como que dar un análisis de cómo está la situación, ¿verdad? Es como ver al pueblo y ver al pueblo cómo está, si está animado, está desanimado, están enfermos. ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está la iglesia? Es como dar una inspección, es como le llaman en mercadeo el estudio de mercado, ¿verdad? Ver cómo está la situación. Y entonces se analiza la situación. El pueblo está desanimado. El pueblo no está ofrendando. Si el pueblo no está ofrendando, entonces hay problema. No, es que el pueblo, pues sí, casi no viene entre semanas. Ahí es otro aspecto tal vez de la distancia. Pero si no está congregándose constantemente. Y él da un análisis, bueno, los muros están destruidos. Pero él ya tenía algo en su corazón que Dios ya había puesto. Nehemías no anda viendo ahí, a ver qué bonito aquí. No, él va a ver qué va a hacer ahí. Porque el pueblo de Israel tiene enemigos alrededor. Y entonces él tiene que protegerlos a ellos. Los muros
son protección, hermano, para una ciudad y para nuestra vida también. Y entonces él habla con el pueblo. Vámonos ahí al versículo donde nos quedamos. 16, 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Entonces Nehemías llega delante del pueblo y le dice, estamos en problemas, ¿verdad? Es como que el padre se da cuenta que la familia no está muy consagrada, que se diga. Es como que el papá estoy hablando padre porque considero que sería el sacerdote, pero si no hay padre, pues la madre o el que esté en autoridad. Y darse cuenta que las cosas como que no están caminando muy bien, que se diga. Hay que hacer cambios, pues. O nos vamos a conformar así y nos vamos a llegar hasta el cielo. ¿Así? Hay que hacer cambios. Hay que reedificar. Probablemente hay que leer más la palabra. Probablemente habría que apagar el televisor. Pero no, como eso ha sido la costumbre. No, y yo como siempre he visto televisión desde que llego, hermano, hasta que ahí me duermo, pues. Y ya no hay aquello de la oración, aquella devoción para orar, no, se ha perdido y no hacemos nada. Entonces la familia representa la iglesia. Si las familias están mal, hermano, la iglesia no va a estar bien. Pero si nosotros como sacerdotes o sacerdotisas de nuestra casa comenzamos a analizar como Nehemías lo hizo, y él dijo, esto está serio, y les dijo, mis hermanos, levantémonos y reedifiquemos, porque no podemos seguir así. Se necesitaba un corazón de reedificador ahí. La gente se había conformado, me imagino que ahí cocinaban, ¿verdad? Y sin muros, pues. Así como la gente se acostumbra aquí, ¿verdad? Ahí sacan la plancha y ahí venden pupusas casi en la calle. Y uno ahí manejando y ya se acostumbraron. Como no hay autoridad, ¿va? No hay nadie que les diga, mira, hasta ahí, suba más. Y entonces las ciudades se han vuelto, hermano, aquí en el país se han vuelto un desorden. Porque la autoridad no es autoridad. Pareciera como que se necesitara un gobernante que tuviera el corazón de un reedificador y dijera, bueno, limpiemos la ciudad, hombre. Yo vi que a mí me han dado ganas de hacerlo, de sacar una escoba y limpiar allá por Santa Tecla, porque eso es una basura. El centro es un basurero y no se les puede tocar a ellos. Lo que queremos es limpieza, decimos nosotros. Queremos estar en limpieza. Pero mire un gran lío que se armó una vez ahí, piedras y toda la cosa, porque queríamos limpieza. No, yo no, ¿verdad? Yo no soy el alcalde, la alcaldesa. Pero sí, como ciudadana de ahí, quería limpieza, pues. A mí me gustan los lugares limpios. No sé a usted. Pero yo me imagino que el pueblo ya se había acostumbrado a los escombros, ahí pasaban encima de las piedras y tráeme la plancha, tráeme, y ahí ya el pueblo de Israel, pues si tomó, ya nos botaron los muros y las puertas, pues. Si tomó, ya ni oramos, si vos ya ni orás, y no el sacerdote, pues, ya nos acostumbramos. Es duro reedificar, hermano. Es duro volver al camino, como dice las sendas antiguas, es duro. Porque yo diría, mejor no nos salgamos de las sendas antiguas. Porque si nos salimos de las sendas antiguas nos va a costar más regresar. Mire, con los que se alejan, pues cómo cuesta volverlos a reedificar. Y yo digo, no se hubiera alejado, estaría más fácil. Sí, es más fácil. Pero se van y hay que volverlo, mire hermano, y el pastor ahí, el trabajo de él. Y entonces Nehemías está ahí, los hace recapacitar. Hombre, no podemos vivir así. Mira, hermano, como congregación no podemos seguir así. Nosotros estamos capacitados para más, hermano. Hemos recibido palabra buena aquí. Aquí no venimos. Mire, yo desde que conozco al pastor, nunca él ha venido con un mensaje mediocre aquí. Nunca. Tenemos una palabra, hermano,
tremenda. Pero que ahí estamos ahí. Pues sí, levante, hermano. Sí, amén, gloria a Dios, hermano. Amén, hermano. Pero no hacemos nada. O sea, hacemos, sí, estamos haciendo, estamos trabajando, pero ahí podemos hacer las cosas mejor. ¿Cuántos creen? Podemos hacer más. Nosotros tenemos la capacidad. Y yo quisiera ser como Nehemías y decirle, hermano, levantémonos y edifiquemos, ¿verdad? Porque el pastor puede sentirse en algunas veces desanimado al ver tal vez, ¿verdad? La frialdad o no sé cómo él verá las cosas, no sé. Pero nosotros somos colaboradores de Dios. Y nosotros somos del edificio de Dios. Entonces tenemos que reedificar. Tenemos que levantarnos, hacer cosas, mayores cosas. Usted puede darse un vistazo, usted véngase un sábado y vea lo que se está haciendo aquí. Y Dios puede darle una idea todavía más grande. Y usted puede recibir de Dios algo. Yo creo que Dios es de esa manera, hermano. Cosas que a veces uno no. Bueno, tenemos el ejemplo del hermano Gustavo aquí. El hermano Gustavo está ya trabajando en otro país, pues, y le ha sido duro para él. No, yo creo que si usted platica con él no le va a decir, no, fíjate que allá es una belleza, yo allá así, yo desde que llegué me recibieron con los brazos abiertos, gloria a Dios. No, fíjese, ha sido duro para él. Pero nosotros, ¿qué tal, hermano? Ahí está el hermano. ¿Por qué? Porque no somos parte de esa edificación. Pero si nosotros tuviéramos el corazón de Nehemías, estaríamos interesados en que la obra siga adelante. Entonces el pueblo aquí, hermano, en el 18, ¿verdad? Él lo que me gusta a mí, Nehemías, es un hombre de Dios, porque él aquí levanta el ánimo del pueblo que estaba caído totalmente. Levantémonos, le dice él, ¿verdad? Y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron, Sanbalat, verso 19, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que vosotros hacéis? ¿Os rebeláis contra el rey? ¿Verdad? El enemigo va a venir y va a poner un pensamiento ahí, ¿qué es lo que están haciendo? No, eso ya lo hemos hecho por años, no resulta, ¿verdad? Y el enemigo va a venir con un pensamiento y tal vez con el esposo o la esposa y ya vas para la iglesia. Y no fuiste ayer. Y otra vez ensayo. Sí, otra vez ensayo. Y vamos a poner otro. ¿Verdad? Porque siempre hay una oposición. No, es que ese día no se puede. Es que es vacación. No, y si no es vacación, es trabajo. ¿Y entonces cuándo, pues? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Ay, hermano, eso es hablar con autoridad. Eso es saber quién es nuestro Dios. Cuando el enemigo viene, ¿verdad? Y viene con enfermedad o viene con situaciones ahí a tratar de detenernos. Bueno, vos no tenés parte en este asunto. Aquí esto es de los siervos de Dios. Aquí no es de demonios ni de Satanás, de nada de eso. Aquí son los hijos de Dios. No, que ahí anda, que me estoy enfermo y que ya me voy a morir. Y que, ay, digo yo. ¿Y cómo vamos a edificar así, pues? Si a veces con enfermedad hay que venir a servir. Con dolor, ¿verdad? Y uno ahí está, pues, parado hasta que no caiga ahí. Pues ya cuando caiga, pues ni modo. Pero mientras uno no cae, puede, pues, sostenerse, ¿va? Pero se necesita carácter. Se necesita carácter para proseguir a la meta. Se necesita carácter para ver la profecía cumplida. Se necesita militar en las profecías que fueron habladas para nosotros. Porque las profecías no van a venir, hermano, ahí en la cama, ¿verdad? Ahí viendo televisión. No, si el Señor me ha dicho que voy a hacer cosas grandes, fíjate. Mira, esa película está buena. Esa película, pone la otra, ¿no? Ahí no le va a llegar. Sansón, hermano, fue uno de los que tenían un propósito grande de liberar al pueblo. Pero vea a Sansón cómo terminó. ¿Por qué? Por el amor a las mujeres. Y ese es el gran lío que tienen, hermano. No ustedes, los otra gente. Una mujer lo mueve. Ay, Señor. Y si fuera un ejército, hermano.
Un hombre los mueve. Ay, es que él ya no quiere que vaya, ya no voy. Cosas pequeñitas, el pueblo es detenido. Ya no digamos si fuéramos a la guerra, así literal, a la guerra, pues no fueran los. Yo no sé si los hombres fueran. Díganme, pues. Si fueran, ¿verdad? O mandaran a las mujeres. No, ¿verdad? En cosas pequeñas nos detenemos. Y entonces no avanzamos. Entonces estamos dando vuelta allí. El pueblo de Israel pasó años, hermano, en el desierto. Y ahí estuvo dando vuelta. Y tenían solo 11 días para llegar a la tierra prometida. Dice que se tardaron, ¿qué? 40 años en estar. Ahí se va a estar, como le dicen a uno. Ahí te vas a estar porque no reaccionas. Nuestra vida es como los muros de Jerusalén. Y los muros de nuestra vida, algunas veces se han caído los ladrillos. Cayó el ladrillo de la oración y no hizo nada el hermano por recogerlo. Cayó el ladrillo de congregarse y no hace nada el hermano por recogerlo. El cemento de los muros se está destruyendo ya. ¿Ha visto usted unos muros que son bien, que están ya que ya se caen? Ahí donde yo estudio en una academia de música hay un muro que ya se va a caer. Si yo me parto cuando paso por ahí porque está tapando y está rajado. Y miren, no lo arreglan. Yo digo, lo van a arreglar hasta que le caiga un cristiano ahí, que no sea yo, ¿verdad? Otro cristiano. Hay veces que las cosas en la casa hasta que ya se arruinan. Ah, mira que necesitaba, ¿verdad? Aquí un arreglo. O sea, hasta que ya se vino el techo. No somos anticipados a los problemas o no le damos mantenimiento a las cosas. ¿Qué es lo que hay que dar? ¿Mantenimiento, sí o no? ¿Va? Un hombre que sabe de eso. Entonces, ahí están los muros de nuestra vida, destruidos, la iglesia, las familias no están caminando en victoria. No veo a los jóvenes así. Los hijos de nuestros tienen que dar el ejemplo. Tiene que ser. A veces mi hija llega y me dice, mira mamá, el que más se porta mal es el hijo del pastor de esa iglesia. Él dice malas palabras, me dice. ¿Qué le digo? El hijo del pastor. Yo me admiro, hermano. Y el otro me dice, la otra es hija de otro pastor, me dice. Y es tremenda, me dice. Vieras cómo habla, me dice. Nuestros hijos tienen que ser ejemplo, hermano. Tienen que serlo. ¿Por qué no, pues? Entonces, esperemos que los otros lo sean. No. Tienen que ser. Entonces las familias están allí, los muros están derribándose y la gente no hace nada. El padre de familia no hace nada, la madre no hace nada, los hijos no hacen nada. No, hermano, levantémonos y reedifiquemos. Gloria a Dios por los que tienen hijos pequeños, porque ahorita es tiempo. Ya cuando están grandes ya cuesta, ya va a ser difícil. Pero si los agarramos desde chiquitos, la palabra, la oración, la adoración, el sembrarles las convicciones, hermano. Cuando sean grandes no se van a apartar. Tenemos una generación en El Salvador, hermano, de gente terrible, pues. Y entonces quieren parar esto, quieren pararlo y no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque no empezaron desde chiquitos. Los padres no empezaron cuando estos eran jóvenes, pequeños, ya grandes. ¿Cómo, hermano? Reedificar así cuesta. Quitar argumentos es difícil. Veamos un verso para ir ya. Tengo mucho más que hablar porque es Dios el que me guió hasta este punto. Isaías 49. Versículo 15, veamos el 15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros.
Tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Vea, Dios está comparando nuestra vida como muros. Muros que tienen que estar protegidos. Porque el que edifica al final es el Señor. Él es el que edifica. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Y entonces Él edifica la iglesia, Él nos edifica, pero nosotros somos colaboradores de Dios, edificadores, levantando la vida de otros, no destruyéndola, sino al contrario, animándola, levantando. ¿En qué te ayudo? Yo te llevo, te voy a dar, yo te voy a ayudar, necesitas para esto, yo te voy a pagar. Falta eso, hermano. Levantar la vida de otros. Estamos viendo la necesidad y yo puedo ayudar, pero no quiero ayudar. Y vemos la necesidad en las calles, en otros lugares, y no ayudamos, no somos misericordiosos, nos levantamos la vida de otros y somos nosotros testimonio, hermano. Tenemos que ser testimonio al mundo de que realmente nosotros somos gente que ayudamos, que levantamos, que edificamos. No solo la palabra, no solo llégate al SEM, no es eso. Ellos quieren ver. Ellos no quieren otra iglesia en la esquina. No, si yo tengo 5, 6 alrededor de mi casa, hermano, y la gente no quiere, no llega. No llega. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver cambios, ellos quieren ver vidas transformadas, ellos quieren ver familias que den ejemplo. Eso es lo que ellos quieren ver. Ellos están cansados de ver lo mismo, de oír lo mismo, de evangélicos dando mal testimonio. Y gente, líderes, pues, es algo terrible. Y yo digo, este es líder. Y tiene gente que lo siga. No es así. Es cierto que no buscamos perfección o no somos perfectos, pero sí, hermano, estamos tratando de hacer lo correcto delante de Dios. Y entonces, hermano, aquí el Señor habla acerca de los muros. Veamos otro verso importante en Isaías 60, 18. 60, 18. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Los muros son la salvación. Los muros son la protección. Si nuestros muros están bien, hermano, habrá alabanza y habrá habrá salvación y las puertas será llamada alabanza. Entonces Nehemías reedificó las puertas. Me imagino que eran puertas grandes, no como puertas pequeñas de las de ahora. Me imagino que eran puertas bonitas, de esas que hacían antes, ¿verdad? Grandes puertas. Entonces él edificó eso porque eso significaba alabanza. Eso significaba que los muros estaban levantados, el pueblo estaba protegido. Hermano, es tiempo de que nosotros seamos gente que edifiquemos nuestra familia, nuestra vida, nuestra congregación. ¿Cómo está nuestra congregación? Demos un vistazo, preguntemos qué pasa, por qué está esa área baja en la congregación. Hay algo que tenemos que hacer. Porque a veces uno piensa, no, pero y yo con dar este dinero, ¿qué voy a hacer si hay tanto que pagar? Pero probablemente Dios esté moviendo al pueblo a levantarse como un verdadero sostén de la congregación, donde nosotros estamos recibiendo la palabra y donde nosotros estamos siendo edificados. Porque al final, como el apóstol Pablo decía, que él buscaba fruto que abundara en nuestra cuenta. Entonces cuando nosotros damos a la congregación, damos al servicio de la obra, nuestra bendición nos está llegando también. Y entonces el Señor me hablaba, hermano, y voy a ir terminando porque no voy a lograr cubrir todo, pero al final de todo el Señor me estaba hablando acerca de dar. De dar, ¿por qué? Porque el pueblo cuando, por ejemplo, una vez en cierta ocasión David pidió que trajeran, ¿verdad? Y la gente dice que traía montones de cosas y empezaron a dar, ¿verdad? Y entonces David dijo, tuya es la gloria, tuya es la magnificencia, tuya es el poder, tú dominas sobre todo, porque empezaron a dar para construir la casa de Dios, donde Salomón iba a ser el rey. David ya tenía guardado oro, tesoros para la obra de Dios, porque él tenía su afecto en la casa de Dios, porque donde está el tesoro de un hombre, ahí está el corazón. Ahí está el corazón.
Donde está el tesoro, ¿qué es lo que usted más ama? ¿Qué es lo que usted más ama en realidad? Ahí va a estar su tesoro, ahí va a estar su dinero, ahí va a estar su tiempo, ahí va a estar su esfuerzo, ahí va a estar todo, ahí se va a gastar usted porque ese es su tesoro. Y ahí es donde fallamos. ¿Por qué? Porque las ovejas o el pueblo tiene tesoros en otros lados. Allá tiene su tesoro, ahí tiene su corazón. Si allá le dicen que no va a poder venir, no viene. Pero si su tesoro es el Señor, usted va a mover cualquier cosa para venir. No va a ser su descanso, su tesoro. No va a ser su relax, su tesoro. No, va a ser servir al Rey. Porque al final, hermano, cuando nosotros venimos a servir, ha sido mi experiencia. Yo no me he sentido cansada. Yo recuerdo antes, hacíamos una vigilia, hermano, que terrible. Yo tocaba el bajo en ese tiempo. Y el bajo pesa. No sé si usted lo ha pesado algún día. Pase y péselo, ya va a ver. Pesa. Y recuerdo que teníamos, la hermana Mirna se acuerda, esas vigilias que teníamos. Y yo recuerdo, después iba a trabajar, pues el siguiente día, sin haber dormido. Pero hermano, yo siempre me sentía fortalecida, sí con sueño, pero es lógico, ¿verdad? Pero nunca cansada en el sentido de que ya no aguanto. No, porque el Señor renueva nuestra fuerza. Él dice que levanta nuestras alas como las águilas, corremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Pero vea a la gente del mundo todo cansado, ay, que ya no aguante, que trabajando y que... Conozco gente, hermano, tengo gente en otros países, unas familiares de mi mamá que vienen y ya están cansados y no están viejos, pues, más o menos. Ya están cansados. ¿Por qué? Porque no han servido a Dios. Pero los que sirven al Señor no se cansarán, hermano. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará, dice, y actuará. El pueblo no solamente se quedó, vamos, Nehemías, vamos, pastor, dele, pastor, vaya a las naciones, pastor. No, el pueblo dice, levantémonos y edifiquemos. ¿En qué le puedo ayudar, pastor? Eso es diferente. No que gloria a Dios que el pastor viajaba, allá va a ir otra vez a predicar. Gloria a Dios que no. ¿En qué le ayudo, hermano? ¿En qué le ayudo? Yo quiero servir. Mire, pero ya estamos a medio año, no importa, póngame aunque sea a barrer ahí, pero yo quiero servir. Porque los días son cortos, hermano. Después de repente vamos a estar en la presencia de Dios y van a haber galardones. ¿Cuánto se va a llevar usted? O los premios de consolación. Le vamos a dar un premio al hermano porque vea, pues. No, los de consolación no. Tienen que ser los buenos premios por haber trabajado en la obra, porque la obra no fue paja, no fue paja, pero paja de paja, ¿verdad? No paja de la otra paja, sino que fue oro, fue una obra que valió la pena, una obra de esfuerzo, de diligencia, de dolor. Dice que maldito el que hace la obra de Dios indolentemente, sin dolor. Tiene que dolerle, tiene que costarle, tiene que pagar gasolina, tiene que pagar el bus, tiene que costarle para que lo valore, hermano. Si no es una obra que no vale la pena. Pero si le cuesta y Dios sabe que le cuesta, Dios sabe el precio que usted está pagando, hermano. Pero eso tiene más valor para Dios. Porque Job lo había perdido todo. Job perdió sus hijos, hermano. Job perdió, qué tremenda la condición de Job. Y así adoró al Señor, hermano. Y nosotros tenemos todo. Tenemos casa, tenemos ropa, tenemos familia, tenemos todo. Y aún así no lo adoramos como Job lo hizo. Tiene valor cuando usted realmente le ha costado. Y usted ha valorado la presencia de Dios. Y usted le ha dicho al Señor, yo quiero ser un adorador. No me importa que no me gradúe de la universidad. No me importa que me quiten el trabajo. Pero yo quiero ser un adorador. Eso es precioso, hermano. Dios lo va a levantar. Y Dios le va a mostrar lo que Él quiere hacer en su vida. Pero se necesita hacer esto. ¿En qué puedo servir? ¿Cuánto puedo dar? Hay un dicho que dice, si el joven supiera y el viejo pudiera. Es del mundo, ¿va? Pero es bien interesante. Si el joven supiera y el viejo pudiera. Ahora yo lo traslado y yo digo, hay muchos que pueden dar y no dan lo que pudieran dar.
Y hay otros que no podemos dar lo que quisiéramos dar. Y entonces Dios me recordaba una palabra y Él me decía, al que tiene, se le quitará. Y al que no tiene, ¿cómo es? Se le dará. Al que tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al que no tiene se le dará. ¿Por qué? Por el corazón, fíjate. Porque si usted dice, Señor, yo quiero aportar, pero no tengo ahorita, Señor, pero dame semilla, Señor, dame semilla, yo voy a cumplir tu palabra. ¿Dónde es que yo estoy fallando? Porque habla la Biblia de cielos de bronce, habla la Biblia de tierra, de suelo duro, suelo que no da cosecha. Cuando uno abandona la palabra, pero habla de cielos abiertos para aquellos que confían en Dios, para los que diezman. Cielos abiertos. Y entonces yo digo, porque la gente está en contra del diezmo y de dar, y hay una oposición entre enseñar sobre, no hermano, no hay que tener oposición de enseñar sobre dar. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tener oposición de enseñar a la iglesia del diezmo? ¿Por qué? Si esa es la bendición, hermano. Ahí está el secreto de prosperar. No hay que tenerle temor a hablar. Es que yo no sé si hablar sobre dar, porque fíjate que yo traí esto, pero hable de dar. Y no, ahí está el secreto de recibir, pues. Pero entonces estamos temerosos, ¿verdad? Y el pastor a veces tal vez se ha sentido, ¿verdad? De esta manera, ¿verdad? En cuanto al pueblo. Pero hermano, levantémonos y edifiquemos. Y dice la palabra, no demos con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. No es por necesitan la iglesia ahí los micrófonos de la guitarra, y si esa guitarra no suena, no hay adoración. ¿Cuál que no hay adoración? Si eso no es lo importante, lo que le falta ahí a la guitarra, no. El punto es la gratitud. ¿Qué tan agradecido estoy con el Señor? ¿Qué puedo aportar yo para que esto crezca, para que esto avance, para que esto se levante de una manera mayor? Yo quiero ser un colaborador, quiero ser de estos que levantaron la obra. Porque entonces, hermano, veremos la cosecha y veremos cumplido el deseo y veremos un día lo que estuvimos pensando, a cómo estábamos en este tiempo, y veremos la abundancia, porque nuestro Dios es un Dios poderoso. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero